Buenos días, Oni.
Bien, jóvenes, mientras terminan de unirse sus otros compañeros, y les estoy colocando, bueno, todos pueden ver, ¿no? Preguntan en la pizarra, pregunta número 6. Sí, se ve. Bien, tener que ir recordando un poquito de vectores que sí se apliquen esto, ¿de acuerdo? Para ir resolviendo. Bien. ¿Se fijan? Bueno, no hay nada nuevo, ¿verdad? Dice, dos fuerzas perpendiculares entre sí parten de un mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene entre 6 y 8 newton. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cuando son perpendiculares? ¿Qué significa cuando dos vectores o dos fuerzas perpendiculares entre sí parten del mismo punto? Que ambos forman un ángulo de 90 grados. Exactamente, gracias. Ambos forman un ángulo de 90 grados. Quiere decir que yo tengo un vector acá y tengo otro vector acá. Este mide 6 newton y este me va a medir 8 newton. Y me piden el valor de la resultante acá. La resultante es igual a incógnita. Bien, acá la única novedad, jóvenes, si se fijan o si se acuerdan, cuando yo usaba vectores, decía el vector A, 8 unidades, ¿cierto? Bien, acá yo lo que estoy representando son fuerzas como vectores, ¿de acuerdo? Porque la fuerza porque la fuerza siguen siendo vectores, son vectores. Tienen módulo, tienen dirección, tienen sentido.
¿De acuerdo? Bien, entonces, matemáticamente, para yo encontrar esa resultante, aplico lo que ustedes ya conocen. Pitágoras, ¿de acuerdo? Y digo, el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz de 8 cuadrado más 6 cuadrado. Resultante va a ser igual a la raíz de 100. La resultante es igual a 10. ¿Pero 10 qué? 10 newton. ¿De acuerdo? Bien. Matemáticamente, ha resuelto este ejercicio de física con un valor de 10. ¿De acuerdo? Ahora, de nuevo les repito. Se trabaja exactamente igual con este sistema de vectores, ¿sí? Donde cada vector está representando fuerzas. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir, no vayan a decir esto no va a entrar porque son vectores y corresponde al examen anterior. Bien, tenemos ese siguiente ejercicio, jóvenes. Como ustedes ya están capos, necesito que lo planteen. Bien, dice, tengo una bola de madera de masa 2 kilogramos. Sujeta a dos fuerzas en la misma dirección. De 1 newton y 3 newton. Y otra en sentido contrario de 2 newton. La pregunta es, ¿el vector resultante para el equilibrio es? Bien. Que me están preguntando, ya, bien. ¿Se acuerdan qué decía Newton? ¿Qué condición habría que cumplir para que esté en equilibrio?
Preguntas jóvenes para ustedes. Ayer lo hemos visto. Que tiene que tener la misma fuerza de ambos lados para que el resultado de cero. Ya. Bien. Bien, Javier. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien. Su compañera dice que tiene que tener la misma distancia para que pueda estar en equilibrio. Aclararle a la señorita, no es distancia lo que estamos viendo, es fuerza. ¿De acuerdo? Son dos fuerzas. Aquí no está mencionando distancia. ¿De acuerdo? Bien. Para que la bola esté en equilibrio, para que la bola de madera esté en equilibrio, tengo que cumplir que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser 0 y que la sumatoria de fuerzas en X también va a ser 0. ¿De acuerdo? Esto es equilibrio. No se mueve para ningún lado. Está quieto. Bien. Ahora, todas estas fuerzas, la masa, ¿sí?, que se ve afectada por la gravedad, ¿sí?, además de estas tres fuerzas, perdón, ¿sí?, tienen que estar en equilibrio. Ahora, en X, fíjense, ya está en equilibrio. ¿De acuerdo? En X ya está en equilibrio. ¿Por qué ya está en equilibrio? Porque no hay nadie que lo esté forzando ni para acá ni para allá. ¿Cierto? Bien. Entonces, fíjense acá. Lo primero que debo hacer es encontrar el cuarto vector. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el cuarto vector? ¿El peso? Correcto. El peso. El peso es el cuarto vector que necesitamos, ¿sí?, para poder trabajar con esta condición de equilibrio. ¿De acuerdo? El peso es el que necesitamos encontrar. Porque la masa
no es un vector. Bueno, al menos es escalar, no es vectorial, ¿no es cierto? Bien. Entonces lo primero que tengo que hallar es el peso. El peso de la bola de madera, de 2 kilos. Bien. Vamos a ponerlo peso. ¿Y el peso a qué es igual? ¿A qué era igual el peso, jóvenes? Masa por gravedad. Es. Masa por gravedad. Bien. ¿Tengo los dos datos correctos? Bien. En alguna parte de la pregunta indica cuánto vale la gravedad. No, pero igual que la aceleración. 10 metros sobre segundo cuadrado. No. La gravedad es una sola. ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a entender? La aceleración es otra cosa. ¿De acuerdo? La gravedad es una constante, ¿sí? Que para efectos de cálculo yo voy a considerar 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Gravedad no es igual a aceleración. Cuidado. Bien, entonces yo ya tengo este dato, ya lo conozco este dato. ¿De acuerdo? 10 metros sobre segundo cuadrado. El peso va a ser igual a 20 newton. ¿Cierto? Bien. Con eso, yo recién obtengo todos los vectores. Y ya que estoy acá, originalmente tenía un vector de 2 newton y otro vector de 20 newton. Y hacia arriba tenía un vector de 1 newton y 2 newton. ¿Correcto? Todos estos están actuando en el centro de gravedad de la bola de madera. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, joven? Sí. Ok. Vamos a hacerlo con negro. Bien, entonces. Para que exista equilibrio, lo que me falta es
encontrar la sumatoria de fuerzas en y que todas sean igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora. Y arriba estaban los y positivos y hacia abajo los y negativos, ¿no es cierto? Entonces tengo más 1 newton, más 2 newton, menos 2 newton, menos 20 newton. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces acá anulo este 2 newton positivo con este 2 newton negativo y lo que voy a tener es una fuerza de menos 19 newton. O la sumatoria de fuerzas en Y igual a menos 19 newton. Vengo y me fijo. Respuesta ninguna. ¿De acuerdo? Necesito 19 newton. ¿Sí? Necesito 19 newton. Ah, no, perdón. Esto está acá. Sí, hay que pasarlo al otro lado. Sumatoria de fuerzas en Y igual esto que está con menos 19 pasa con más 19 newton positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener, ¿sí? Un quinto vector. Yo tengo que tener acá un quinto vector de menos 19 newton para que el sistema esté en equilibrio. Oh, perdón, más 19 newton. ¿Está claro hasta ahí? Sí, está claro. Bien. Bien, vamos a hacer otro más. Este es hasta conceptual. Por si acaso, todos estos son ejercicios tipo examen. ¿De acuerdo? Bien. Ahorita vamos a hacer la 8, pero hagamos primero la 9.
El peso de un cuerpo de masa 200 kilogramos, como gravedad igual a 10 metros segundo cuadrado, será igual a... Está fácil, joven. Fíjense que acá en la pregunta ya les está diciendo que gravedad la consideren como 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? En ninguna. Bien, ¿y cuánto te da el peso? 2000 Newton. Correcto. El peso del cuerpo es igual a masa por gravedad. El peso va a ser igual a la masa, 200 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Peso va a ser igual a 200 más un cero. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton. Ven, me fijo. 1. Creo que nadie va a tener problema ahí, ¿no? Solo estamos recordando el concepto. Bien, la pregunta número 8 es para pensar un poquito. Ahí está la respuesta de la anterior, ninguno. Bien. Bien, la pregunta dice, en un puente en construcción cuya masa homogénea es de 2000 kilogramos y su longitud de 20 metros, sujeten ambos extremos por pilares de hormigón. ¿Cuál es el valor de la fuerza de reacción en cada pilar? Considere que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Acá les voy a dar una pequeña ayuda, jóvenes, para Eh, arrancar. Después son 10.000. Aquí dice que está sujetado a cada pilar, así que la fuerza se divide entre dos de cada pilar. Sostiene un peso igual a- al peso total.
Sí, básicamente, a ver, no voy a dibujar con todos los detalles, pero este, quiero que entiendan lo que les voy a tratar de explicar. Siempre les he dicho que física, o sea, resolver un problema de física, de acuerdo, cualquiera sea, necesitan un 20%, ¿sí? En lo que es física, y el 80% del ejercicio es matemática, ¿no? El 20%, no, perdón, al revés les dije. El 80% del ejercicio se lo resuelve con física y solo un 20% con matemática. Lo primero que tengo que hacer es plantearlo el problema, es entender el problema. ¿De acuerdo? Ahora, para entender el problema tengo que leer muy bien la pregunta. Tengo que entender qué tengo y qué me piden. ¿De acuerdo? ¿Qué me piden hacer? ¿Con qué datos? ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengo en un puente en construcción cuya masa homogénea es de 2000 kilos. Aquí ya me dan un valor de masa y una longitud de 20 metros. Ya me están diciendo longitud. Ambos están sujeto en ambos extremos por pilares de hormigón. Ok, entonces tengo un puente. Lo voy a dibujar así para no complicarme. Bueno, tengo un puente y dice, sujeto en ambos extremos por pilares de hormigón. Eso yo lo traduzco en dos apoyos, en ambos extremos. ¿Está claro? ¿Está claro lo que les estoy diciendo hasta ahí? Sí, ya entiendo. Ok. Y me dice que toda esta barrita pesa 2000 kilogramos y que esta distancia mide 20 metros. ¿Sí o no? Ahí está planteado mi problema. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay un dato que se llama un término nuevo. Fuerza de reacción. ¿Quién es la fuerza de reacción? Yo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de la fuerza de reacción en cada pilar? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, que en este punto de acá, yo voy a tener una fuerza de reacción 1 y acá
voy a tener una fuerza de reacción 2. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos vectores o estas fuerzas de reacciones están orientadas en ese sentido? Es la reacción al soporte del peso de la barra. Exacto. Esta barra, acuérdense que estamos viendo estática, ¿de acuerdo? Para estática, necesita que el cuerpo esté en equilibrio. Si este cuerpo o este puente no está en equilibrio, se va a caer. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos apoyos, ¿sí? Estos dos pilares de hormigón que estoy analizando, deben ser lo suficientemente fuertes para soportar 2000 kilogramos de masa. 2000 kilogramos de masa, son 2 toneladas, jóvenes. Fíjense. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos, estos dos 2000 kilogramos, ¿de acuerdo? Estos 2000 kilogramos hacen o ejercen un peso, vamos a llamarlo un peso H, ¿ya? Del puente de hormigón, ¿no es cierto? Que está en este sentido. ¿Sí? Aquí vamos a poner P en H va a ser igual a la masa del puente por la gravedad, ¿no es cierto? Ahora, estas dos fuerzas de reacción, ¿sí? Fíjense acá. Son equidistantes. Quiere decir de que hay la misma distancia, ¿sí? Entre el apoyo 1 y el apoyo 2, y la misma distancia del apoyo 2 al apoyo 1. ¿Está claro? Bien. Ahora, estas dos fuerzas de acá, ¿qué es lo que van a hacer? Se tienen que repartir el peso del puente, ¿no es cierto? Muy lentito ahora. Ahora, primero tengo que determinar el peso del puente de hormigón. El peso del puente va a ser igual a los 2000 kilogramos por los 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. El peso del puente va a ser igual a 20.000 newton. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo lo tengo que manejar? De la siguiente manera.
yo sé, primero tengo que hacer, o para que esté en equilibrio, fíjense acá, aquí ya encuentro un término nuevo, ¿no? Distancia. Entonces, tengo que hacer que la sumatoria de momentos en un punto sea igual a 0 para que la viga o para que el puente esté en equilibrio. Un momento es igual a la fuerza por distancia. ¿Cierto? Bien. Ahora. Analizo y digo, entre ambos puntos, el peso está exactamente, ¿sí?, a la mitad del puente. A la mitad del puente está este peso. Y de acá hay 10 metros. ¿Sí? Solo estoy dividiendo la distancia. Estoy considerando con el centro de gravedad de ese puente se está ejerciendo el vector peso del puente de hormigón. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacerlo por el lado largo porque necesito demostrarles de dónde sale ese valor, ¿sí?, de dónde sale la respuesta. Ya después ustedes con su experiencia se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Pero necesito que sepan de dónde sale, cómo se determina esas fuerzas de reacción. ¿De acuerdo? Ahora, antes de empezar, cuando el momento era a favor de las agujas de reloj, ¿qué signo tenía? Negativo. Negativo. Cuando el momento era en contra de las agujas de reloj, ¿qué signo tenía? Positivo. Positivo. Bien. Bien, joven. Entonces, mucho cuidado. Lo primero que deben saber. Ahora, fíjense acá. Vamos a tomar el tiempo y su atención, jóvenes. Acá los necesito despiertos. Todos atentos. Bien. Fíjense acá. Me voy a parar aquí, en este punto de acá. ¿Sí? Y voy a determinar, lo voy a llamar, ¿cómo lo llamamos? Fuerza de reacción en 1. Vamos a llamarlo el punto 1. ¿De acuerdo? Y acá el punto 2. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago centro acá, ¿de acuerdo?, la primera fuerza que tengo actuando en el punto 1 es fuerza de reacción 1. Pero la fuerza de reacción 1, fíjense, voy a hacer sumatoria de momentos en el punto 1, va a ser igual a la fuerza de reacción 1 por su distancia. ¿Cuál es la distancia de la fuerza de reacción 1? 0, ¿no es cierto? 0 metros. Por ende no lo considero. ¿De acuerdo? Bien. La primer fuerza perdón, el primer momento que se ejerce en este sistema es el peso del puente, ¿no es cierto? Este peso del puente está ejerciendo o tiende, ¿de acuerdo?, a efectuar un momento a favor de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Este peso va a tender a tumbarlo el puente en este sentido,
acuerdo? Si yo hago centro en 1, me va a dar el momento del puente hormigón, que va a ser igual al peso del puente por la distancia de 10 metros. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bien. Si sigo haciendo centro en 1, ya pasé la zona media del puente, el siguiente vector o el siguiente momento me lo va a ejercer la fuerza de reacción 2, ¿de acuerdo? Esta fuerza de reacción 2 va a tender a hacerlo girar el puente en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Este momento va a ser igual a la fuerza de reacción 2 por la distancia. Estoy en el otro extremo. ¿Qué distancia debo tomar? Sí. 20 metros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hay alguna otra fuerza que me ejerza un momento sobre esta barra, sobre este puente? No hay ninguna otra, ¿no es cierto? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien se perdió? Es importante que entiendan esta parte, ¿de acuerdo? Nos vamos a tomar el tiempo necesario para que entiendan. Esto es la base. Todos los ejercicios son muy similares a esto. Necesito que me entiendan aquí. Sí, Araceli, adelante. Pregunte. Ya. Vamos a quitar el zoom un momento. A ver. pH era el peso del puente, ¿no es cierto? Es el peso del puente. Estoy trabajando con estática, ¿no es cierto? Vamos por partes. Estática. Para que exista la estática, Newton decía que la sumatoria de fuerzas en el eje X tienen que ser 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también sean 0, ¿no es cierto? Eso decía la primera ley de Newton. Y también mencionaba, ¿sí?, en la tercera ley de Newton me decía que la sumatoria de momentos, ¿sí?, en un punto tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Con esta premisa, ¿de acuerdo?, yo vengo
Y recuerdo que momento es igual a fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Todos los datos que yo tengo o que yo necesito para trabajar tienen que estar en unidades de fuerza y en unidades de distancia, ¿cierto? Ahora aquí tengo que entender que va a ser o en el sistema MKS, o en el sistema CGS, o en el sistema inglés. ¿No es cierto? Bien. Generalmente lo voy a tener en el MKS. ¿De acuerdo? Quiere decir que la fuerza va a estar en Newton y la distancia va a estar ¿qué va a estar la distancia? En En metro. metro. ¿No es cierto? Si yo hablara en el sistema CGS, la fuerza va a estar en dinas y la distancia en centímetros, ¿no es cierto? Si fuera en el sistema inglés, yo voy a hablar que la fuerza va a estar en libra-fuerza y la distancia va a estar en pie, ¿no es cierto? Bien, por si acaso. Ahora, ya sé que todo lo que yo voy a tener lo tengo o en Newton o en metro. Otro dato, o lo tengo que transformar, o lo tengo que convertir, o tengo que darle una finalidad que me lleve o a Newton o a metro. O a fuerza. O a momento, Newton metro. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del compañero decía, ¿en qué momento debo conocer o debo hallar pH? O el peso del puente. 2000 kilogramos. ¿En qué unidades está? Esto es masa. Como masa, ¿de acuerdo? La masa no es un vector, no me sirve para trabajar 2000 kilogramos. Como 2000 kilogramos. Como unidad de masa no me sirve para nada. No entra aquí, no es ni fuerza y no es distancia. ¿Se fijan? Tengo que llevar estos 2000 kilogramos, multiplicarlos por la gravedad y tener fuerza. O perdón, en este caso es peso. El peso es un vector. Entonces debo ir de unidad de masa al peso. ¿Está claro el por qué? ¿Está claro el por qué, jóvenes? Sí. Ya. Ok. La otra pregunta de su compañera. Ok, entonces ya sabemos por qué calcular pH. Bien, su compañera dice explicar todo de nuevo. Ok, no importa. Para eso estamos, jóvenes.
No importa. Lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Borrar. Borramos. Esto lo borramos. Ok. Bien. Ahí tenemos el puente de hormigón de masa 2000 kilogramos. Entre todo el puente medía 20 metros, ¿sí? Y tenía 2 apoyos, ¿no es cierto? La pregunta decía que ¿cuál es la fuerza de reacción, ¿sí?, que debe soportar cada columna que soporta el puente? Eso dice la pregunta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo primero que debo hacer es determinar el peso del puente. ¿Cierto? El peso del puente es igual a la masa del puente por la gravedad. El peso del puente era igual a 20.000 newtons. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el vector peso. ¿De acuerdo? Ahora, aquí determiné de que este punto hace una fuerza de reacción, ¿sí?, en contraposición al peso del puente, ¿cierto? Tengo el peso que tiende hacia el piso, hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que el cuerpo o para que el puente esté en equilibrio, necesito que alguien haga ese soporte. Si el peso tiende hacia abajo, las dos columnas van a hacer una fuerza hacia arriba, ¿de acuerdo? Por eso es el sentido de este vector, de estos dos vectores, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro por qué están en este sentido? Sí, está claro. Ok, está claro. Bien. Además me decían de que el puente mide 20 metros. Bien. El centro de gravedad del puente va a estar en el centro, ¿de acuerdo? Va a estar equidistante, ¿sí?, exactamente a 10 metros. A 10 metros de cada punto, ¿de acuerdo? 10 metros y 10 metros, ¿sí? Ahí va a estar el peso del puente. Bien. Si ese peso va a estar ahí, voy a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con un colorcito. Con este color, verde. Bien. Ahora, fíjense. Ya tengo el puente, tengo distribuido dónde está, tengo los dos apoyos y los he llamado apoyo 1 o punto 1 y el punto 2. ¿No es cierto? Bien. Ahora, fíjense acá. Todo el mundo, a ver, todo el mundo ponga su dedo índice, ¿de acuerdo?, en este punto. Todos pongan su dedo índice en este punto. Tienen su dedo en este punto. ¿Qué va a pasar con esta fuerza?
¿Hacia dónde van sus otros dedos? Hacia acá, ¿no? Hago centro en el punto 1 y el peso tiende a mover o hacer girar el puente hacia abajo. Ese movimiento es a favor de las agujas del reloj, por lo tanto tengo acá un momento negativo ejercido por el peso del puente. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué otra fuerza tengo acá? Tengo la fuerza de reacción 2. ¿Sí? Esta fuerza de reacción, sigo haciendo centro en 1, ¿sí? Sigo teniendo mi dedo apuntando en 1, ¿de acuerdo? Y me fijo, ¿de acuerdo? Esta fuerza de reacción 2 está provocando un momento, tiende a hacer girar al puente en este sentido. ¿No es cierto? Este sentido es antihorario, es en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, este momento que va a ejercer la fuerza de reacción 2 va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y la suma de todos los momentos tienen que ser 0 para cumplir con la tercera ley de Newton. ¿No es cierto? Para que el puente esté en equilibrio, necesito forzosamente que todos los momentos sean 0. Perdón, que todos los momentos sumen 0. Esa es la palabra correcta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora. Fíjense acá. Voy a hacer lo siguiente. Digo, la sumatoria de momentos en el punto 1 va a ser igual a 0. ¿Cierto? Sigo analizando en el mismo lado. Sigo estando acá en el centro. Entonces digo, la sumatoria de momentos en el punto 1 es igual a la fuerza de reacción 1 por 0 metros, ¿sí? Fuerza de reacción 1 por 0 metros, que ya dijimos que no se considera, o se considera 0, ¿sí? Menos el peso del puente por la distancia. ¿Cuánto era la distancia? 10 metros, ¿no es cierto? El segundo vector, el tercer vector es fuerza de reacción. Fuerza de reacción ya dijimos que está o hace en sentido antihorario. Fuerza de reacción 2 por ¿qué distancia? 20 metros. Y todo esto tiene que ser 0. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo sumatoria de momentos en el punto 1 va a ser igual al peso del hormigón, o perdón, al peso del puente por 10 metros. ¿Cuánto era el peso del puente? 20.000 newton por 10 metros, ¿cierto? Más la fuerza de reacción 2 que no conozco, que es lo que tengo que encontrar.
la fuerza de reacción 2 por 20 metros igual a 0, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto va a ser esto? 20.000 por 10 son 200.000 Newton metro menos 200.000 Newton metros más la fuerza de reacción 2 por 20 metros igual a 0, ¿cierto? Esto que está con menos lo voy a pasar al otro lado del igual y esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces tengo la fuerza de reacción 2 va a ser igual a más 200.000 Newton metro dividido 20 metros, ¿no es cierto? 0 con 0 se va, metros con metros se va a ir y mi resultado, cualquiera que sea, me va a dar en Newton. ¿La fuerza está en Newton? Correcto. La fuerza de reacción 2 tiene que estar en Newton. Ahora, 20.000 dividido entre 2 me da 10.000 Newton. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Todos entendieron? Ahora, fíjense, aquí falta, ¿qué es lo que falta? Determinar, ya determiné cuánto vale esta fuerza de reacción 2, ¿no es cierto? Ahora, necesito hacer exactamente lo mismo, pero haciendo centro en el punto 2, ¿de acuerdo? Hago la sumatoria de momentos en el punto 2 y aquí lo que se va a invertir, ¿sí? Son el signo de los momentos, ¿no es cierto? Ahora, esa es la forma en la cual yo debo hallar la fuerza de reacción 1, ¿de acuerdo? Y esto va a ser tarea. Para mañana necesito que todos me hagan este análisis de acá, este análisis de acá, pero en el punto 2, ¿de acuerdo? Necesito que me analicen matemáticamente hacer el momento en el punto 2. Y tienen que hallar cuánto vale la fuerza de reacción en el punto 1. ¿De acuerdo? Bien. Sería el mismo valor. Tiene los mismos datos. Y los vectores son los mismos. Sí. El resultado, a ver, el resultado va a ser el mismo, pero necesito que lo demuestren. ¿De acuerdo? Necesito que ustedes lo demuestren. A diferencia de los abogados, ¿sí?, que ellos trabajan con sus leyes y demás estupideces, nosotros los ingenieros
¿Por qué creen que se llaman ciencias exactas? Ciencias exactas y tecnología, así se llama nuestra facultad. Porque nosotros no andamos con supuestos. Nosotros usamos números para demostrar nuestros resultados. Eso necesito que hagan. Necesito que usen, que utilicen lo que saben, lo que les acabo de explicar, y determinen el resultado. Así trabajamos nosotros jóvenes. Vayan acostumbrándose. Ustedes ya deben considerarse que son futuros ingenieros. Un futuro ingeniero no va a ser lo mismo. Calculadora en mano, o en este caso lápiz y papel. Y determinan. ¿De acuerdo? Necesito que determinen matemáticamente cuánto va a ser la fuerza de reacción en el punto 1. Así, tal cual hemos hecho. Sumatoria de momentos en el punto 2. La sumatoria de momentos en el punto 2 va a ser igual a 0, por lo tanto, la fuerza de reacción en el punto 1 es tal. Listo, no les voy a discutir nada. Lo han demostrado. Bien. Eso es para mañana, joven. ¿De acuerdo? Ahora. Ya bajé. Listo. Ya determiné. Bien. Con el tiempo, ¿sí? Y a medida que vayan practicando, ¿sí? Se van a ir dando cuenta de ciertas cosas. Pero antes necesito que aprendan de dónde sale, cuál es el análisis que se hace. ¿De acuerdo? Tienen que saber cómo se hace. ¿Qué pasa con el símbolo de momento 1 al despejar? No entiendo. Con el signo. Bien, hacen lo mismo jóvenes. Usan su mano izquierda. ¿De acuerdo? A ver, todos ahorita. Usan su mano izquierda, ponen su dedo índice sobre el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, díganme. El peso el peso del puente, ¿hacia dónde va a tender a girar? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? A ver, vámonos planteando. Vamos a usar otro color. Vamos a hacerlo con rojo. Tengo la sumatoria de momentos en el punto 2 tiene que ser 0, ¿no es cierto?
tengo que hacer centro en el punto 2. Bien. Fuerza de reacción 2 no lo voy a considerar porque no es momento. ¿De acuerdo? Su distancia es 0, por lo tanto ese valor no existe. Ni siquiera lo voy a considerar. Voy a hacer lo siguiente. Hago centro en el punto 2 y digo, vengo recorriendo el puente y hasta toparme con la primer fuerza. La primer fuerza que encuentro es el peso del puente, ¿no es cierto? Ahora, ese peso del puente por su distancia, por 10 metros, provoca un movimiento, ¿no es cierto? Ese movimiento que va a provocar es a favor o en contra de las agujas del reloj. Preguntas, jóvenes, para ustedes. Bien, se lo dejo a ustedes. La siguiente fuerza, entonces necesito aquí saber qué signo es. ¿Positivo o negativo? Sigo haciendo centro en 2. Sigo recorriendo el puente, llego hasta el final. Al final encuentro la fuerza de reacción en el punto 1. Esa fuerza de reacción está ubicada a 20 metros de ese punto. ¿Sí? 20 metros. ¿Hay otra fuerza que actúa sobre el puente? No hay. Entonces, todo esto tiene que ser 0. Ustedes van a determinar qué signo van a llevar y de ahí determinan la fuerza de reacción. Para mañana, jóvenes. Uy, nos pasamos. Bien. Entonces, una vez determinan los signos, realizan la ecuación, la aritmética, despejan la variable a encontrar y determinan cuánto es ese valor. ¿De acuerdo? Bien. Ya saben, para mañana. Bien, jóvenes. Los que quieran repasar la clase, todos los días lo subo la clase, así que está ahí. Esto mismo también está en la carpeta Drive, ¿de acuerdo? Nada. Les doy un minuto para que saquen si quieren un print screen y vayan determinando. Pero bueno, ya saben que es la pregunta 8 del banco de preguntas de estática. ¿De acuerdo? Ahí encuentran los datos iguales. Ya les pasé, fíjense, el día viernes o el día sábado en el chat les pasé las rutas de la carpeta. ¿De acuerdo? No les puedo subir el PDF al chat. No es, nos han encargado de que todo sea a través de carpetas organizadas. ¿De acuerdo? Te tiene que salir, está todo compartido, Calle. Bien, si no, sacale un print screen ahí está la pregunta. ¿De acuerdo? Ok. Bien, jóvenes, ahora sí, ya en serio. Seguimos mañana. Ya les robé tiempo a su otro profesor. Bien, cuídense, jóvenes. Seguimos mañana. No se olviden esa tareita. Chao, chao, jóvenes.